Tenemos otra unidad de medida estequiométrica para los elementos, es el peso atómico. El peso atómico es el peso en gramos de un elemento. Este peso atómico resulta de encontrar un promedio de los isótopos, es decir, de los elementos que tiene, de los átomos que tiene un mismo elemento cuya masa es diferente. Esa digamos, proporción de los isótopos nos va a dar el peso atómico. Respecto al peso atómico, si usted mira en su tabla periódica, va a encontrar en alguna parte, usted tiene que ver, siempre no se olviden, la regla o la clave que aparece fuera de la tabla, a un lado de la tabla, y va a encontrar cuál es el peso atómico. Ese peso atómico viene con decimales, no es un número entero. Pero para nuestro ejercicio vamos a trabajarlo como un número entero, de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, el peso del sodio. El peso del sodio es de 23,99 gramos. 22,99 gramos. ¿Listo? Tengo el peso del potasio, 39,1 gramos. Tenemos el peso de el cobre, es de 63,54 gramos. O el peso del azufre, que es de 32,06 gramos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les hago? Si usted no quiere trabajar con números enteros, pues no lo haga. Yo siempre voy a tener en cuenta el primer dígito del peso atómico que me da la tabla periódica. ¿Listo? Si este primer dígito es 5 o superior, voy a aproximar todo el número al número siguiente. Por lo tanto, este lo voy a tomar como 23 gramos, número entero. ¿Por qué? Porque el primer dígito es 9. En el segundo ejemplo, como el número es 1, yo quito eso y lo dejo en 39 gramos. Aquí, 63,54 lo vamos a dejar en 64 gramos. Y aquí 32,06 por el 0 lo dejo en 32 gramos. Para que la operativa le quede más fácil. Si no lo quiere hacer así, no hay problema, puede trabajar con los números decimales. ¿Listo? El único elemento que usted va a tomar con decimales va a ser el cloro. Como su masa es de 35,45, está muy cerca, entonces es el único que va a quedar con decimales en 35,5 gramos. Ese sería el peso atómico. Una siguiente unidad de medida, aparte del peso atómico, es el término mol. Una mol de un compuesto es una unidad de medida establecida por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en la cual establecieron que una mol es numéricamente igual al peso atómico del elemento. Es decir, que si yo tengo una mol de calcio, debo buscar el peso atómico del calcio en su tabla periódica, busca el calcio
y va a encontrar que es 40 gramos. En cambio, una mol de hidrógeno va a ser igual a 1 gramo. Entonces, cada elemento va a tener un peso diferente. ¿Por qué? Porque su peso atómico es diferente. Entonces, cada mol de un elemento pesará diferente. También vamos a encontrar, ¿sí?, el término número de Avogadro. Avogadro fue un científico muy estudioso, muy juicioso de la química, y él hace un descubrimiento de lo que se denomina el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 partículas. En el caso de los átomos, de los elementos, son átomos. ¿Qué descubrió él? Descubrió que una mol de cualquier elemento, no importa el elemento que sea, va a tener este número constante de átomos. Y equivalentemente también, como una mol es igual al peso atómico y una mol es igual al número de Avogadro, por lo tanto el peso atómico también contendrá el número de Avogadro de partículas. ¿Listo? Esa sería entonces la forma como ustedes van a trabajar estas unidades de medida de los elementos. Vamos a ver a continuación de qué manera puedo convertir de una unidad de medida en otra. Tenemos acá recopilado lo que se denominan los factores de conversión de los elementos. Ustedes los tienen perfectamente delimitados, en el cual recordamos que una mol es igual al peso atómico del elemento. Una mol contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, por lo tanto el peso atómico de un elemento contendrá también 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cuando a mí me dan un problema, siempre debo encontrar el factor que contenga las dos unidades de medida que me están planteando en el problema. Dice, hay el peso de 90 moles de hierro. No se olviden ustedes que cuando nosotros hablamos de peso en química, realmente nos estamos refiriendo a la masa. Entonces, en este caso, el peso es unidad de gramos, ¿cierto? Y tengo 90 moles. Por lo tanto, yo necesito convertir de moles a gramos. Para convertir de moles a gramos, yo debo tener un factor que tenga justamente moles y gramos. Ese sería el primer factor que yo tengo allí. Una mol es igual al peso atómico. ¿Peso atómico de quién? En este caso, al peso atómico del hierro. Buscamos en nuestra tabla periódica cuál es el peso atómico del hierro. El hierro me dice que pesa 55,8 gramos. Entonces yo voy a decir que una mol es igual a 56 gramos, redondeando. Y ahora viene, este sería el factor de conversión. ¿Cuál sería el dato? El dato serían las 90 moles. 90 moles sería el dato. ¿Cómo resolvíamos los problemas nosotros de conversiones? Me decía, multiplique el dato por el factor, ¿verdad? Entonces, para mi ejemplo, el dato serán las 90 moles y mi factor lo escribo como fraccionario. Como moles está arriba, una mol va a ir abajo y arriba van a ir el peso atómico que corresponde a 56 gramos, ¿cierto? Es decir, que las 90 moles equivalen a
a 5040 gramos. Esa sería la respuesta. 5040 gramos. Un segundo ejemplo que tenemos aquí. Dice, calcule cuántas moles hay en 3800 gramos de carbono. Aquí lo que cambia es el factor. Una mol de carbono es igual a 12 gramos. ¿Por qué razón? Porque este es el peso atómico del carbono. Por lo tanto, 3800 gramos, que sería mi dato, lo multiplico por una mol y lo divido entre 12 gramos. Sabemos que está bien porque podemos cancelar los gramos, al igual que acá podíamos cancelar las moles. Las 3800 entre 12 nos quedaría 316,66 moles. Ahí tenemos nosotros este tipo de situaciones. Podemos hacer el tipo de problema que sea, ¿sí? Cualquiera de las situaciones que se presenten. Tenemos aquí nosotros, me dicen, halle cuántas moles hay en 7,9 por 10 a la 24 átomos de níquel. ¿Cuántas moles hay en 7,9 por 10 a la 24 átomos de níquel? Necesito un factor que tenga átomos y tenga moles. No me interesa el peso atómico del níquel, aquí no lo voy a utilizar. ¿Cuál es el referente? Que una mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Mi dato, 7,9 por 10 a la 24 átomos. Lo multiplico por una mol y lo dividimos entre 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cancelamos los átomos, de ahí la importancia que ustedes tengan su calculadora científica para poder trabajar con exponentes. Esto nos daría 13,12 moles. Tenemos un segundo ejemplo aquí. Calcule el peso de 5800 átomos de oro. Allí usted lo que debe tener en cuenta es, dentro de estos factores, es que el peso atómico, en este caso del oro, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Buscamos nuestro peso del oro, que es de 196,9, es decir, 197 gramos. 197 gramos, que es el peso del oro, va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Este, no se olviden, sería el factor de conversión. Mi dato en mi ejemplo es 5800 átomos. El valor, por supuesto, debe ser extremadamente pequeño. Multiplicamos por los gramos y lo dividimos entre el número de Avogadro de partículas. Es muy importante que usted aprenda a manejar adecuadamente su calculadora científica para poder hacer ese trabajo. Entonces tenemos los 5800 por 197 y lo vamos a dividir entre 6,02 exponente 23 y me queda un valor, ojo con esto, de 1,89 y aparece un número pequeño a la menos 18. Eso significa por 10
a la menos 18 gramos, es decir, un valor extremadamente pequeño para este proceso. ¿Listo? Tenemos otro tipo de ejemplos, varios ejemplos que ustedes pueden tener allí, en donde nosotros nos pueden dar los valores en arrobas, hay valores en kilogramos, en libras, y todos estos valores tenemos que siempre trabajarlo con gramos porque es la unidad de medida en que viene la tabla periódica. Con estos aportes usted ya puede proceder a hacer diferentes tipos de ejercicios que están establecidos para los elementos químicos. Tomemos otro ejemplo para que ustedes miren la manera de manejar los diferentes problemas que se presentan. Se conoce que un kilogramo de cobre vale 37.700 pesos. Me piden que haya el costo de 1.790 moles. En este tipo de ejercicios usted no debe olvidar que el tema que estamos mirando es estequiometría de elementos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es convertir estas moles a gramos. Es lo primero que necesito antes de meterme en el rol del precio que vale un kilogramo. ¿Listo? Entonces voy a convertir las 1790. ¿Qué necesito? Una mol es igual al peso atómico del elemento. Por lo tanto, una mol de cobre es igual a 64 gramos. Usted lo busca en su tabla periódica y va a encontrar que redondeado 64 gramos. Mi dato serían las 1790 moles. Entonces lo multiplico por 64 gramos y lo divido entre una mol. Al hacer esto, el resultado me queda 114.560. Nuevamente no se olviden que en su calculadora o en este tipo de calculadoras la coma que aparece allí es un punto de miles. Entonces no vaya a decir 114, no, es 114.560 gramos. Como a mí me están dando el precio de un kilogramo, este sería un segundo factor. Este sería un primer factor, este sería un segundo factor. Si usted quiere seguir con el proceso de manera directa, como lo hacíamos cuando tomábamos ejercicios de medición, lo puede hacer. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto a kilogramos o tomo este valor de kilogramos directamente en gramos que correspondería a 1000 gramos. ¿Listo? Te lo voy a hacer así. ¿Qué es lo que yo conozco? Que 1000 gramos, es decir, un kilogramo, valen 37.700 pesos. Por lo tanto, mis 114 gramos lo multiplico por 37.700 y lo dividimos entre los 1000 gramos. Este resultado nos quedaría 4 millones, está bastante costoso el kilogramo de cobre, 4.318.912 pesos. Ese sería el costo de estas moles. Entonces miren que yo puedo trabajar con moles y puedo llegar a cálculos matemáticos como los que hacíamos antiguamente, o anteriormente más bien.